Amados hermanos y amigos, un saludo de parte de nuestra iglesia para todos los que están en sintonía a través de Facebook. Damos gracias a Dios porque tenemos la bendición de transmitir el mensaje de la palabra de Dios en un momento cuando toda persona necesita oír algo de Dios, necesita tener una esperanza, necesita tener un consuelo. Y eso es lo que queremos a través de la palabra esta noche, pidiéndoles que pongan atención a lo que se explica y que pueda traer bendición a sus vidas esta palabra que vamos a proclamar en el nombre de Cristo Jesús. Mi tema es sed de libertad y de victoria, y quiero basar mi disertación o mi meditación en el Salmo 42, que quiero leer, y después entonces vamos a orar. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas y mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán, y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Oremos. Padre, sea tu palabra como ese aceite que unge nuestras heridas, que en este momento, Señor, tú calmes toda rebelión, calmes toda duda y pongas fe en cada corazón. Señor, en tus manos está el mundo entero. Señor, que este sea un tiempo de arrepentimiento, de volver a ti, de reconsiderar su vida en esta tierra y trasladarla a una reconciliación contigo. Te alabamos, Señor. Sea tu bendición sobre todos los que van a tomar en cuenta este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Hemos leído un salmo que tiene lecciones tan importantes para nuestra vida. Tiene lecciones de lo que es nuestra interioridad. Muchas veces ni nosotros sabemos cuáles son los problemas que están encerrados dentro de nuestra vida, cuáles son los desánimos, los desconciertos, las inseguridades que afectan a nuestro vivir cada día. A veces son como esas pequeñas cosas que no se ven, pero están dentro de nosotros. Y quisiéramos que la palabra de Dios nos ayudara a ser libres de esa situación que muchas veces enfrentamos en nuestra vida. Entonces he leído este salmo del siervo, porque es un salmo que contiene lecciones hermosas para nuestro vivir.
Uno no podría entender este cuadro que nos presenta el salmista acerca del ciervo. El ciervo es un animal del bosque, de la montaña, un animal con cuernos y uno de los animales pacíficos. Y uno no podría entender este cuadro que él nos da si alguna vez no ha pasado una prueba que lo angustie a lo sumo y le haga casi perdido hasta que encuentra su liberación. Es como perder un peso de encima, como un nuevo amanecer después de una noche tenebrosa. Uno se encuentra con situaciones que le quitan el sueño, que le ponen nervioso, que le hacen sentir que su fin está cerca, pero es cuando aparece la soberana presencia del que todo lo puede, del que tiene la llave para arreglar el problema. Y este es el momento cuando sentimos que nuestra liberación llega. Al ver la situación que nos presenta el cuadro angustioso del siervo buscando una corriente de agua, nos recuerda que a veces nosotros nos vemos entre la vida y la muerte en ciertas situaciones. Recuerdo la historia de un pastor que nos habló en una conferencia y nos hablaba de cómo él entregó su vida al Señor. Y él dice que una persona lo iba persiguiendo con un puñal y él ya fatigado, no hallaba qué hacer. Él corría, estaba joven todavía, pero no encontraba qué hacer y él sentía que los pasos de aquel enemigo se acercaban. Hasta que hubo una esquina donde estaba un templo, donde había gente cantando, adorando, y él se metió y se mezcló con los hermanos y en esa situación que se encontraba también empezó a cantar, también empezó a poner atención lo que estaban haciendo en ese lugar. Y aquel momento cuando él oyó el mensaje de la palabra, él entregó su vida al Señor. El enemigo desapareció para siempre. Pero él pudo sentir cómo en una angustia tan terrible había encontrado un lugar donde refugiarse. Ahora imaginémonos al siervo, el siervo bramando, una ansiedad terrible, buscando una corriente de agua donde resguardar. La angustia de un siervo es la presencia del cazador. El siervo se ve ante el problema de un cazador que lo está apuntando con su arma, pero no solo ese es el problema, especialmente cuando el cazador se presenta con sus perros, ya que por más escondido que pueda estar el siervo, los perros lo olfatean, los perros lo encuentran, y es cuando el siervo siente que su fin está llegando. ¿Pueden ustedes imaginarse la angustia de este animalito bramando, gimiendo, con ansiedad, queriendo encontrar algo que es su refugio? Y la única esperanza del siervo es encontrar una corriente de agua donde él se puede meter, dejándose llevar de esa corriente y despistar a los perros. Como alguien dijo, no ha habido perro que encuentre las huellas de una persona en el agua. Entonces, esa era su salvación, encontrar el agua corriendo donde él pudiera encontrar su salvación. El salmista cree que en la angustia, en los problemas, en el sufrimiento, la corriente salvadora de todo el que sufre es una corriente divina que se llama Dios. Solamente en Él podemos descansar, solamente en Él podemos encontrar la paz, solamente en Él podemos perder la ansiedad, solamente en Él podemos recuperar el valor de la vida, porque Él es nuestra fuente, es nuestra corriente que nos lleva, nos esconde. Con razón el salmista decía que en el día de la angustia
Dios lo iba a esconder en lo más recóndito de su tabernáculo. Entonces nuestro Dios siempre es una presencia de ayuda, siempre es una presencia de consolación, una presencia de solución en toda dificultad, cuando todas las puertas aparentemente están cerradas. Entonces es ahí cuando tú vas a depender de tu fe, de tus esperanzas, de tu propósito, de tu deseo de vivir la vida saludablemente como Dios quiere que la viva. Entonces es ahí cuando uno entiende lo que decía el salmista, como el siervo, así como ese siervo brama, gime, llora, desea las corrientes de las aguas, así mi alma desea a Dios. Así lo desea en la angustia, en la tribulación, en todas las situaciones que la vida nos presenta. Ahora nosotros tenemos la certeza, tenemos la esperanza de que Dios es la única y es la verdadera fuente de gracia que está a mano para todos. Un recurso disponible cuando se le busca de todo corazón. Cuando pasan tantas cosas que nosotros no podemos entender, una cosa es importante: recordar que Dios es Dios. Él no está fingiendo que es alguien, Él es Dios. Y Él tendrá cuidado de enseñarnos cómo liberarnos. Él pondrá sus manos sobre nosotros para darnos la libertad y darnos la victoria que estamos buscando. La otra ventaja que nos dice el salmista es que Dios es un Dios vivo. Yo tengo sed, dice, de ese Dios, el Dios vivo. Es vivo, está presente, Él es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Con esto se quiere decir que Él es todo. Él está en todo lugar, está en tus condiciones, está en las mías. Él tiene todo poder para transformar las cosas que yo no puedo, que tú no puedes. Y Él también conoce todas las situaciones de nuestra vida. Nada se esconde al ojo de Él, a la sabiduría de Él. Y por eso es que el salmista clama a ese Dios vivo. No hay ninguna otra fuerza que sustituya la presencia, el poder, la magnificencia de ese Dios en quien nosotros creemos. Ahora, hay luchas internas en nuestra vida. Hay exámenes, hay reflexiones que muchas veces nosotros vemos dentro de nosotros que nos están atrasando poner nuestro regreso a rehacer una relación victoriosa con nuestro Señor, a rehacer una comunión tan necesitada en todo tiempo. Yo siento que en situaciones como la que estamos viviendo hoy en el mundo, Dios está hablando. Dios nos está diciendo: aquí estoy, aquí está mi presencia. Dios está hablando a los seres humanos. Pero el problema es el problema que tenía el salmista y se preguntaba: ¿cuándo es el momento que yo me tengo que presentar delante de Dios? Las personas les cuesta tomar decisiones. A las personas les cuesta tomar el camino, tomar el rumbo de la victoria. Y el problema que tenía el salmista es cuando estoy queriendo hacerlo y no puedo. Estoy queriendo impulsarme y me detengo. Estoy tratando de darle impulso a mis emociones y no las encuentro. Entonces dice: hay una fecha indeterminada. ¿Cuándo voy a venir a presentarme delante de Dios? Esos son los conflictos que vivimos dentro de nosotros. Muchos conflictos espirituales, muchos conflictos emocionales. No sabemos qué hacer porque no tenemos la certeza de una fuente que nos esté abasteciendo, que esté poniendo nuestras vidas en el refugio donde nosotros debemos estar.
¿Cuándo? Esa es una lucha de todas las personas. ¿Cuándo tengo que venir delante de Dios? ¿Cuándo es que tengo que orar a Dios? ¿Cuándo es que tengo que doblar rodillas delante del Señor? ¿Cuándo es que tengo que clamar por la misericordia del Señor? ¿Me oirá hoy? ¿Me oirá mañana? ¿Me oirá en cualquier momento? ¿En qué momento yo debo volver? Debo ponerme delante del Señor. Y eso es lo que se preguntaba el salmista. ¿Cuándo? Ahora, la presencia de Dios en nuestro camino debe ser una realidad emanada de la fe. Si no tienes fe, Dios no existe. Si no tienes fe, no hay posibilidades. Si no tienes fe, no puedes alcanzar lo que tú te propones en la vida. Pero la fe nos dice que hay un Dios que existe. La fe nos dice que hay un Dios que está cerca de nosotros. La fe nos dice que hay un Dios que puede hacer grandes cosas con nosotros. Entonces ahí es donde nuestra vida tiene que ser llena de la seguridad, de la sabiduría que Dios tiene. Entonces mi fe me hace sentir que ese Dios está aquí y está allá. Está en todos los problemas de la vida, está en todos los seres humanos, está en todas las razas, ha estado disponible. ¿Quiénes lo han buscado? No se sabe. Pero Él siempre ha estado al lado de los que sufren. ¿Dónde está tu Dios? La gente a veces nos lastima cuando nosotros estamos quejándonos mucho. Cuando nosotros no queremos aceptar que la fe lo alcanza todo. Cuando nosotros nos resbalamos hacia la duda. Y nosotros que hablamos de Dios, del poder de Dios y de todas las cuestiones que tienen que ver con nuestra comunión con Él, muchas veces no tenemos la fe suficiente. Y es donde la gente pregunta, ¿pero dónde está su Dios? ¿De qué Dios me está hablando? Pues sí, tenemos que hablar del Dios vivo, del Dios omnipotente, del Dios omnisciente, del Dios que todo lo puede. Entonces, esas cosas nos hacen entender, primero, ¿dónde está Dios? Dios está en tus oraciones. La palabra de Dios nos manda que oremos, que busquemos a Dios en oración. No dice una oración muy larga, no dice una oración muy corta, solamente dice que ores, que clames, que invoques la presencia del Señor. Y Dios dice, estará atento al clamor de los justos. Cuando tú oras, Dios va a estar ahí en esa oración. Dios está en tu alabanza, Dios se mueve en esa alabanza. Cuando tu corazón alaba a Dios, ahí está presente. Ya no tienes que no tiene la gente que decir dónde está tu Dios, porque tu Dios está en el espíritu de alabanza que tú estás teniendo. Dios está en tu sonrisa. Sonríe, porque tienes el gozo y tienes la paz del Señor en tu corazón. Dios está en tu sonrisa. Dios está en tu caminar. Dios está en tu aflicción. Dios está en tu consolación. Dios está en tus victorias. Dios está en tus milagros. Dios está en tu corazón proyectando amor. Dice que el más grande efecto de la presencia de Dios es el amor que nos profesamos unos a otros. Nuestro testimonio es muy importante. Experiencias muestra nuestras realidades espirituales. Dice, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. ¡Qué bueno! Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Pero ahora está abatido, está turbado. Ahora está pasando un momento de desconexión con Dios.
Entonces, ¿qué significa nuestra vida delante de Dios? Tenemos un testimonio. Nuestro testimonio es que encontramos a Dios en nuestro camino. Él nos condujo hasta su casa y entonces de repente perdimos el entusiasmo, perdimos la fidelidad, perdimos el gozo, perdimos todo ese efecto de la presencia del Señor en nuestros corazones. ¿Cuál es nuestra historia? La historia del salmista dice: yo me acuerdo de estas cosas, todavía están en mi mente, todavía están en mi corazón. Me acuerdo cuando yo iba a la casa de Dios, me acuerdo cuando yo llevaba a gente a la casa de Dios, me acuerdo cuando yo me entusiasmaba con la gente en la casa de Dios, me acuerdo cuando cantaba, cuando oraba en la casa de Dios. Es decir, está haciendo la historia de su pasado. Pero la historia no es solo pasado, es presente también. Y se proyecta hacia adelante, hacia donde tiene que brillar la presencia de Dios en nosotros. Si es que Dios está en todo esto. Nuestra historia es que muchas veces hemos servido a Dios y nos hemos desanimado. ¿Cuál es nuestro problema? Dice: ahora estoy abatido. Y él se pregunta: ¿por qué te abates? Y muchas veces uno como cristiano se pregunta: ¿por qué estoy triste? ¿Por qué me siento derrotado? ¿Por qué hay tanta aflicción en mi vida? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué tanta angustia? ¿Qué es lo que está pasando si yo he creído en un Dios que todo lo puede? Pero esa es la historia de nuestra realidad. Ahí estamos. ¿Cuál es nuestra solución? Nuestra victoria. ¿Cuál es nuestra razonable decisión? Dice: espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ahora recobras la fuerza. Ahora recobras el entusiasmo, recobras el ánimo, recobras la realidad de lo que es la fe. Tienes fe, ahora deseas renovar tu fe. Entonces dice: sí, esa es la respuesta. Esperar en Dios. Pase lo que pase en el mundo, vamos a esperar en Dios. Porque si Él tiene un propósito en nuestra vida, ese todavía le hemos de alabar, porque Él es nuestra salvación y Él es nuestro Dios. No puede haber una cosa que mate el espíritu nuestro adorando y sirviendo a nuestro Dios. Esa es nuestra solución, esa es nuestra victoria, esa es nuestra decisión, que Dios se haga real en nuestra vida y que esperemos que las cosas van a cambiar, porque Él es sabio para todas las cosas que hace. Entonces el salmista habla de una reconciliación, de una restauración, de una satisfacción, de un encuentro con un nuevo comenzar. Las cosas son buenas cuando se rehacen, cuando se reconcilian, cuando se reconectan. ¿Cuántas veces luchamos con los puntos que más nos interesan? A veces estamos bien entusiasmados con el internet y de repente la computadora se enfría y cómo nos desanimamos. Y nosotros somos como esa computadora que a veces nos enfriamos y quien es el que se desanima es Dios, ¿verdad? Entonces deseamos que Dios vuelva a renovar nuestras fuerzas, y por eso Él clamó de esta manera: Dios mío, mi alma está abatida en mí. Entonces, ¿qué pasa cuando vamos a restaurarnos? Vamos a encontrar una satisfacción, vamos a encontrar nuestro comienzo, un nuevo comenzar, una nueva etapa de la vida. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, esperar en Dios. Dios mío, mi alma está abatida. Yo me voy a acordar, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Misar. Esos montes eran reflejos de victoria.
eran reflejos de frescura, eran reflejos de consistencia. Y por eso dice, yo me voy a acordar de aquellos momentos en que yo era fuerte, que yo tenía una fe tremenda, que yo era fiel, para que entonces pueda recuperar ese poder en el Señor. Entonces también nosotros pasamos del abatimiento al nuevo espíritu de fe. Ahora tengo fe, ahora lo he recobrado todo. Es como un hijo pródigo que se ha ido de la casa y recupera su regreso a casa. Fracasó en el mundo, fracasó en su caída, fracasó con su dinero, fracasó con todo, pero había un Dios que lo estaba esperando. Y cuando él regresa, es una renovación completa. Hay fiesta en la casa, hay un anillo en su dedo, hay un nuevo vestido, hay un abrazo, hay un retornar, hay una recuperación de algo que se había perdido. Entonces, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, hay una recuperación de fuerza, de talento, de sabiduría, de todo lo que tal vez se ha quedado un poco atrás. Y hay que reconocer los llamados del Señor. Dios nos ha estado hablando. Dice que un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Me costaba mucho entender eso, porque tanto el salmista lo dice como lo decía Jonás cuando estaba en el vientre del pez. Y dice, todas las olas están pasando sobre mí. Está diciendo, la voz de Dios está pasando sobre mí. La voz del Señor está alentándome. La voz del Señor me está dando propósito. La voz de Dios está tratando de confortarme mientras yo paso esta tribulación, mientras yo paso este problema, paso esta angustia. Él me está hablando, Él me está confortando, Él me está dando esperanza. Entonces, ¿cómo necesitamos, verdad? Ser reconfortados, ser reanimados, ser reconciliados, ser readaptados a las cosas del Señor. Y entonces hay una previsión de Dios, una provisión de Dios. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Es decir, hay una provisión que Dios te está dando. Te está mandando tus misericordias. Su cántico, su voz está sobre ti. Ahora tú regresa orando, dando gracias al Señor por esa forma en que Él se conecta contigo. Es maravilloso ver cómo el salmista tiene esta lección para nuestra vida, y al final hay una conformidad a la voluntad de Dios. Hay una fortaleza, un fundamento para la vida en el cual Él se va a afirmar. Y ese firmamento es cuando dice, yo ahora voy a empezar a decirle otra vez a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿No será esto el lenguaje de muchos cristianos? ¿Qué le pasa a Dios con lo que está pasando en el mundo? ¿Qué le pasa al Señor que no encontramos las provisiones que anhelamos? ¿Qué le pasa a Dios que nos ha dejado desamparado? Y entonces dice, yo no puedo andar enlutado por la opresión del enemigo. No puedo andar triste y angustiado si Satanás está tratando de quitarme el gozo. No puedo andar desconectado, desubicado de la gracia del Señor y darle lugar a que el enemigo se burle de mí y vuelva a preguntarme, ¿y dónde está tu Dios? Como diciendo, de balde tú crees en ese Dios. Nosotros, todas las personas, debemos tener cuidado de las oportunidades que Dios nos da. Y en esas oportunidades, Dios nos provee su gracia para que podamos levantar de nuevo el vuelo y levantarnos como el águila y levantarnos en victoria, porque la victoria es del Señor. Entonces, ¿cómo sintetizamos esto? En primer lugar, no ignore sus problemas, acéptalos.
acepte que hay problemas en su vida. Cuando usted acepte que hay problemas en su vida, va a buscar ayuda. Nunca aquel pastor que les conté hubiera buscado un templo si no se hubiera encontrado en la angustia que se encontró. Y de ahí Dios lo llamó al ministerio y fue un pastor bendecido. No hay que ignorar que tenemos problemas y que esos problemas nos deben llevar a Dios. Busque ayuda, ore con vehemencia, dele lugar a Dios en su vida. No diga que usted lo puede todo, no diga que usted tiene los recursos. Busque a Dios, Él tiene la respuesta, Él tiene la llave para que usted pueda renovarse en toda forma delante del Señor. No se estanque en su impotencia, preséntese a Dios con humildad y con fe. Es decir, no se jacte de lo que usted puede. Jáctese de tener un Dios que le soluciona todo, que lo ama y que está dispuesto a ayudarle. Si perdió fuerza en su fidelidad, reconcíliese con Dios. Regrese a Dios. Oiga la voz de Dios que se manifiesta de muchas formas y atiéndale. Hoy hemos sentido que Dios ha estado hablando y no ha estado hablando a este país, le está hablando al mundo. El mundo se había olvidado de poner sus oídos a la voz de Dios. Ahora que clamen, y si quieren que las cosas pasen, que clamen, que doblen rodillas y que levanten canción al Dios de los cielos, y las cosas van a ser mejor. Recupere su gozo, celebre su liberación, porque Dios está aquí para darnos una victoria contundente. Que Dios bendiga a todos nuestros oyentes y les dé paz y les dé victoria en todo conflicto. Oremos. Padre, gracias por esta palabra y pedimos que tu bendición llegue a cada familia, a cada hogar, a cada persona. Oh Señor, que esta palabra haga su efecto en cada vida. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén.